Estamos desglosando pasaje tras pasaje, pero ¿te imaginas la audiencia original? Que se les abrió esta carta y se les leyó de corridito. Yo creo que terminaron ese día noqueadísimos espiritualmente hablando, ¿no? Es tan hermoso como hemos podido profundizar en esta carta. Hemos pasado desde el hecho de abrazar las pruebas en circunstancias difíciles. Hemos entendido que si no tenemos sabiduría, pero la sabiduría que viene de lo alto, podemos pedirla al Señor y el Señor nos la va a dar. Nos ha enseñado el apóstol Santiago a no hacer distinción de personas, y fíjate cómo cada uno de los temas que parecería ser como más un libro de proverbios, fíjate cómo está conectado y ligado a un tema principal: la integridad de nuestra fe. Y es tan lindo porque Santiago está siendo tan asertivo en decir: tú dices que eres creyente, discípulo comprometido de Jesús, entonces tu vida se tiene que ver así. Y prácticamente apunta a la vida de Jesucristo. Y hoy no va a ser la excepción, amados míos. Vamos a ver un tema muy difícil. Y de hecho solamente son 2 versículos, pero estos 2 versículos ya tienen lo suficiente para dejarnos tarea para toda la semana y para el resto de nuestras vidas. Así que ¿por qué no me acompañas a leer capítulo 4? Vamos a leer el versículo 11 y 12. Dice: hermanos, no hablen mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Solo hay un legislador y juez, que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Qué versículos tan fuertes. Y creo que, vamos a ser honestos, creo que nadie de los que estamos acá podemos salir librados de lo que el apóstol Santiago nos está diciendo en este pasaje. Como está tan cortito, lo voy a leer una vez más. ¿Te parece bien? Dice: hermanos, no hablen mal los unos de los otros. El que habla mal de su hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Solo hay un legislador y juez, que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Acompáñame a orar en esta tarde. Señor, gracias por tu palabra, porque solamente 2 versículos confrontan hasta lo más profundo de nuestro corazón. Gracias, Señor, porque sabemos que no soy yo, sino que eres tú, a través de tu Espíritu Santo, el que va a hablar en esta tarde a la vida de tus hijos, de tus siervos, Señor, y aún a las personas que todavía no te conocen, Señor. Es mi anhelo en mi corazón que el día de hoy te puedan conocer. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y vamos a empezar con la confrontación que la palabra está haciendo en nuestras vidas. Y por eso te quiero hacer una pregunta. ¿Alguna vez has dicho algo similar a esto? En esta área yo lo hubiera hecho mejor. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado que incluso a lo mejor no lo has dicho a nadie, pero en tu corazón tú lo has pensado? Yo lo haría mejor. Yo lo haría mejor que mi jefe, yo lo haría mejor que mis papás, yo soy más inteligente, más sabio que mis padres, yo me educaría a mí mismo mejor que ellos. Incluso en la iglesia, yo sería un mejor líder de alabanza, de servidores, de anfitriones, yo tengo más experiencia. Es sorprendente porque este pasaje nos habla de no hablar mal, de murmurar, pero también de una palabra muy compleja e interesante, del juicio. Así que es sorprendente cómo parece que vivimos ya en una cultura, en un contexto donde hemos normalizado este tema de hablar a las espaldas de los demás, donde hemos normalizado la murmuración. ¿Te acuerdas que una vez te dije un ejemplo de cuando sales de aquí de la iglesia de saludar a todos y de repente no me gustó la alabanza? Y es como lo empezamos a normalizar. De hecho, ¿sabes qué fue lo que me confrontó el Señor? Están haciendo del hogar un nido, un caldo de cultivo de murmuración.
Porque de repente se vuelve algo normalizado el que le dices a tu esposa o a tu esposo o entre la familia a la hora de la comida: oye, ¿tú crees que pasó esto con tal persona? Y es como, pero no estoy hablando de alguien de la iglesia afuera, es aquí en este contexto seguro. ¡Wow! ¿Hasta dónde puede nuestro pecado, nuestra concupiscencia hacer normal algo que es pecado? ¿No dice la palabra que en el futuro van a llamar bueno a lo malo y a lo malo le dirán que es bueno? No es coincidencia. No sé si te has dado cuenta, pero normalizamos que se juzga al político. ¿Ves cómo hay situaciones que nos damos permiso de poder juzgar, criticar, hablar mal, murmurar? Murmuramos del vecino, del pastor, del hermano que está junto a mi lado, incluso, y más doloroso, de Dios mismo. ¿Cuándo? Cuando Dios no hace las cosas como nosotros queremos y decimos: creo que Dios no existe porque no me ha respondido y no me ha cumplido mi capricho. Wow, murmuramos incluso para con Dios. ¿Cuándo? Cuando le decimos: creo que lo que tú estás haciendo es incorrecto. Y hablas con otra persona y le dices: yo creo que si Dios existiera no habría mal en el mundo. Normalizamos y hacemos de nuestro pecado de murmuración un estándar que, ¿sabes qué es lo que proclama? No sé si te has dado cuenta, pero si yo me pusiera a analizar cada una de sus mentes, cada uno tiene una composición, se le llama cosmovisión, de cómo ha sido construido a lo largo de la vida. Y curiosamente, su criterio va a ser el mejor. Imagínate si pusiéramos a hacer un debate de ¿qué opinas tú? ¿Qué opinas tú? Cada quien va a decir: yo tengo la razón, yo tengo lo correcto, la otra persona está mal. Imagínense cada cabeza que es un mundo. Y es curioso que el Señor a lo que nos llama es a la unidad. Y esa unidad es imposible sin Cristo. Porque Cristo, ¿se acuerdan que también pasajes anteriores decíamos: hermanos míos, dice Santiago, no se engañen, toda buena dádiva, todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces? Cuando juzgamos con orgullo, y vamos a empezar a hacer esa bifurcación entre qué es juzgar con orgullo y qué es juzgar con un santo juicio. ¿Ok? ¿Me sigues? ¿Te acuerdas que la semana antepasada, vimos que había dos tipos de sabiduría? Una terrenal, diabólica, natural, de la tierra, y una sabiduría que venía de lo alto. Esta es la del Señor. Ahora nos topamos con que no es el problema el hecho de juzgar. ¿Te acuerdas también que hablamos acerca de la lengua? Que la lengua tenía la posibilidad de dividir, de destruir, de dañar al prójimo, pero cuando la lengua es redimida por Cristo, tiene la capacidad de bendecir, de procurar vida hacia la vida de las personas. Y nos estamos topando con algo muy similar, donde entonces nos dice que el problema no es juzgar, sino el corazón. Volvemos nuevamente a un problema del corazón, porque cuando juzgamos con orgullo, no solo dañamos al prójimo, nos levantamos contra Dios mismo. Y ahorita vamos a ver por qué. Este texto no quiero que se entienda como es una cátedra para cómo ser amable con el prójimo. No, es un llamado urgente que nos hace el Señor a través de reconocer que nuestro corazón lidia con este mal, con este pecado, para que volvamos tú y yo al temor de nuestro Señor. Y más que eso, podamos volver a Cristo, el único juez justo que en lugar de condenarnos, se entregó para salvarnos. Por eso la idea central que vamos a estudiar hoy es que cuando tú y yo juzgamos con soberbia, despreciamos la ley de Dios y le robamos la gloria a Cristo. Te la voy a repetir una vez más: cuando tú y yo juzgamos con orgullo, con soberbia, ¿sabes qué estamos haciendo? Despreciando la ley de Dios. Y no solo eso, sino que le robamos la gloria a Cristo. Vamos a ver como primer punto: no juzgues a tu hermano, porque cuando lo haces, desprecias la ley de Dios. Leamos el pasaje. Hermanos, nuevamente Santiago está haciendo énfasis. No le está hablando a personas que no tienen a Cristo, le está hablando a la comunidad de creyentes. Hermanos,
No hablen mal los unos de los otros. Fíjate el imperativo que está usando. Santiago nos está dando una instrucción clara. Y no podemos decir tú y yo, no entiendo a qué se refiere. No sé cómo interpretarlo. Creo que es tan fácil de entender. No hablen mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. ¿No es interesante que Santiago nos pone en una encrucijada? Porque está diciendo, desde el momento que tú estás hablando mal de tu hermano, desde el momento que tú estás juzgando las acciones de tu hermano, desde que tú estás juzgando el corazón de tu hermano, tú ya no estás cumpliendo la ley y te estás haciendo juez. Y es que es sorprendente, pero el Evangelio nos lleva a que tu fe y mi fe sea una fe viva. Y esa fe viva, ¿sabes cómo se va a interpretar? En humildad. Cuando tú y yo llegamos humildemente y nos ponemos ante el trono de la gracia de Dios, ¿sabes cuál es el resultado? Que al estar en amistad nuevamente con Dios, reconciliados con Dios, lo natural es que tú y yo entonces estemos reconciliados con nuestros demás hermanos, ¿correcto? Es imposible que podamos decir, yo estoy ya bien con Dios, pero yo me voy a ir a vivir lejos de todos porque no quiero saber nada de estos pecadores. ¿Te imaginas una persona así? ¿Dirías que tiene una fe viva? No me quiero relacionar con la iglesia. Yo ya estoy bien con Dios y voy a ver las reuniones en línea, pero no quiero reunirme, no quiero congregarme. ¿Tú crees que esa fe está alineada a la voluntad de Dios? Es una fe muerta. Y quiero que dejemos claro qué es la murmuración. Porque esta murmuración es una especie de formar un juicio destructivo que hace daño no nada más a ti o a la persona con la cual estás murmurando, sino de toda la iglesia. Porque la murmuración es hablar a las espaldas de alguien. Cuando una persona no está y tú estás sembrando sospecha o crítica para destruir el buen nombre de alguien, específicamente alguien que no está presente. Al no estar presente, esa persona no puede defenderse y decir, oye, no, me malinterpretaste, no fue mi intención. Cuando una persona no está presente, ¿cuál sería el objetivo de yo hablar de la persona? Ahí es donde empieza a salir mi corazón pecaminoso, que empieza a querer ganar terreno en destruir el nombre de la persona, en lograr cambiar la perspectiva que alguien tiene de una persona y pasarla a mi lado, a lo que yo creo. ¿Te das cuenta? Eso es lo que hacemos. Por eso en las iglesias en casa se acuerdan que cuando nosotros estamos confesando, procuramos que no digan el nombre de la persona que están hablando, y mucho menos si está. ¿Por qué? Porque no queremos que se preste un lugar con una buena intención a que podamos darle permiso, normalizar la murmuración dentro del cuerpo de Cristo. ¿Y sabes qué es lo más importante? Que este pecado está súper mal por dos razones. Primero, porque rompe la ley real de que debemos amarnos los unos a los otros. Cuando tú estás hablando de alguien y no estás buscando su restauración, cuando no estás preocupado por cómo está su vida, si tú ves a alguien que está pecando y tú simplemente vas con tu mejor amigo de la iglesia y le dices, ¿a quién crees que vi y qué crees que hizo? Y esta sonrisa, ¿no? De te tengo un chismesote. ¿Estás demostrando que amas a tu hermano? ¿Qué te preocupó más? Estás como un reportero. ¿Sabes que un reportero tiene que llegar primero a la noticia para poder tener más oportunidad de ser visto? Y a veces parecemos reporteros del chisme. ¿Qué te está importando más? ¿Llegar a ser el primero que cuente el chisme? O, wow, acabo de ver pecar a mi hermano. Y que empiece un profundo dolor en tu mente, en tu corazón, de que hay una persona que se está alejando de la gracia que ha recibido del Señor. Eso es lo importante, que tú tienes que aprender a discernir a través de la palabra. Cuando yo me entero de algo, es como, a ver, ¿por qué me cuentas esto? Yo ¿por qué estoy involucrado? No, pero es que quiero que seamos conscientes de que hay pecado en la iglesia. Claro que hay pecado.
Pero ¿cuál es tu motivación? ¿Cuál es tu intención? ¿Por qué hablas lo que hablas? ¿Ves cómo está ligado al tema de la lengua? Esa lengua que dice la palabra que agarra su fuego iniciador desde el infierno mismo. Pero segundo, porque el hecho de que tú emitas ese tipo de juicio te pone en un lugar a que tú tengas un derecho de juicio que solo Dios tiene y le corresponde. Cuando tú estás diciendo, es que, ¿por qué yo estoy en disciplina espiritual y tal persona no? Si yo sé que está pecando y pecó peor que yo. ¡Wow! Te estás poniendo en el lugar de juez. ¿Y sabes qué es lo peligroso? No ante la persona o ante la autoridad, sino que tú le estás diciendo, Dios se está equivocando porque está siendo injusto conmigo. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo algo que hemos normalizado tanto, ahora vamos descubriendo en la palabra va sacando a la luz la realidad de que a veces hacemos cosas y no les llamamos pecado, pero son pecado? En lugar de buscar el bien del hermano, busca degradar a la persona a sus espaldas. Y me encanta un ejemplo en la palabra cuando vemos a una mujer pecadora, una mujer que había sido encontrada en el acto mismo de pecado. Y llega todo un grupo de fariseos religiosos y conforme a la ley querían apedrearla por su pecado. Pero llega una persona preciosa, llega una persona que no se puede comparar con nadie en la tierra y con unas palabras tan sencillas. Yo amo esto de Jesucristo. Siempre daba palabras sencillas, frases cortitas, llenas de un poder sobrenatural, y es: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Yo te pregunto, si aquí estuviera esa mujer y todos estuviéramos viendo el espectáculo de apedrear a la mujer, listos con una piedra en la mano, y llega Jesús y te dice: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. ¿Cómo confrontaría esa palabra tu corazón? Te diría: ¿por qué te sientes mejor que esa mujer? ¿Por qué no necesitaría mi gracia esa mujer? ¿Por qué no es digna de misericordia? ¿Porque es peor a ti? ¿Porque tú eres moralmente más correcto? ¡Wow! ¿Qué confrontaría en nuestro corazón las palabras de Jesús? Si conoces la historia, sabes que uno a uno se fueron retirando. ¿Y sabes qué más me encanta de esa historia? No que no la apedrearon, sino que ve esto: el único que era digno de ejercer un juicio santo, puro, perfecto sobre esa persona, no lo hizo. ¡Wow! Me pone chinita la piel. El único que era digno de arrojar la piedra, no lo hizo. Tuvo misericordia. ¿Y sabes de qué nos habla eso? De la misión de Jesucristo, de que dice la palabra que Él no vino a juzgar el mundo, Él vino a salvar el mundo, a rescatar el mundo. Es sorprendente cómo, si entendemos esta verdad cristocéntrica, ¿por qué no somos tajantes con nuestro pecado acerca de hablar mal del otro? ¿Por qué si nos permitimos lanzar esa piedra a la persona? ¿Por qué atacamos a los otros? La Biblia condena tajantemente esto como una rebelión. No tenemos tiempo para analizar la historia, pero en Números, cuando está Miriam, hermana de Moisés, y Aarón, y empieza Miriam a murmurar con Aarón para con Moisés. Y me impactó ver cómo el Señor no se lo toma a la ligera. El Señor no dijo: hey, te estoy escuchando, Miriam, ya conozco tu corazón. Wow, mandó una lepra a su vida de Miriam. Es como, no es algo con lo cual podamos decir: voy a yo decidir cuándo hablo bien o mal de. No seamos jueces, porque la murmuración destruye la unidad. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Cristo, cuando murió en esa cruz, ¿sabes qué ganó para todos nosotros? Que fuéramos una sola familia. Que fuéramos una sola familia en Cristo Jesús, y que aún con todos nuestros pecados y lo que habíamos falladole al Señor, pudiéramos estar en la misma caja de entender que todos habíamos pecado
y ahora estar en la misma caja de que los que han confiado en Jesucristo, ahora solo por fe y solo por medio de la fe, somos salvos en Cristo Jesús. Esta unidad que Cristo ha conseguido, ¿por qué tú la estás destruyendo a través de murmurar contra alguien? A través de poner enemistad a algún grupo de personas con alguien. Al liderazgo. Tú que estás sirviendo, ¿estás siendo dirigido por algún tipo de liderazgo de algún ministerio? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás hablando acerca de ese liderazgo? Porque no quiero que suene a que el liderazgo es intocable. No, y ahorita vamos a ver más acerca de eso. Si tú estás viendo que uno de nuestros líderes, yo mismo, estoy cometiendo algún pecado, ¿sabes qué es lo más amoroso? Que vengas conmigo y me confrontes en amor y me digas: pastor, creo que esto no dice la Biblia. Pastor, estás caminando diferente, en camino opuesto. ¿Y sabes qué tengo que hacer? Tengo que ser humilde para reconocer: tienes razón, estoy pecando en esta área, el Señor te lo reveló en su escritura. ¿Sabes qué? No me había dado cuenta de que estaba pecando. Eso es amoroso, porque entonces se cumple el objetivo de la exhortación y la restauración. ¿Te das cuenta? Ya si yo fuera orgulloso y te digo: no, estás equivocado, estás equivocada, eso sería orgullo de mi parte. Eso sería orgullo. Pero cuando tú ves a alguien que está pecando, la ruta correcta, ¿sabes cuál es? Que tú mismo vayas, tú a solas con esa persona, la exhortes y le digas: hermanito, hermanita, porque te amo, tenemos que hablar. Veo que estás fallando en esto. Y listo, entregaste la exhortación. ¿Por qué tendrías que ir a contarle a alguien más? Uy, si hubieras visto cómo me fue en la exhortación, me la rifé. Hubieras visto, la hice llorar. Lo hice llorar con su pecado. ¡Wow! ¿Desde qué corazón está saliendo esa exhortación? Porque ¿sabes cómo se debe de ver una exhortación en humildad? Que tú llores con tu hermano, que tú llores con tu hermana por el pecado que cometió y que lo lleves a la gracia de Cristo, para que pueda entender que en Cristo hay libertad, hay perdón de sus pecados. Y entonces esa persona puede estar aquí junto de ti adorando al Señor con libertad. No llegando a este lugar y pues sí me gusta la canción, pero me siento pecador, no voy a cantar. Eso no es la libertad de Cristo. La sangre de Cristo tiene el poder para cubrir multitud de pecados, todos los pecados pasados, presentes, futuros, porque es una sangre perfecta. Una sangre con un precio descomunal que no podríamos calcular. Por eso es que cada pecado fue absorbido por esa sangre preciosa. Esa expiación fue única, fue eterna. Jesucristo dijo: consumado es, y es libre de todo juicio por el sacrificio de Cristo. Es interesante cómo Proverbios nos lleva. Proverbios 26:20 dice: sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso cesa la contienda. ¡Wow! Santiago está como que, yo creo que el libro, mis libros favoritos de Santiago, yo creo que el libro de Santiago favorito era Proverbios, ¿no? Porque vemos un montón de la influencia de Proverbios y hace mención de Proverbios. Y es como, claro, sin leña se apaga el fuego. Y está diciendo, estas personas que están metiendo cizaña, en lugar de apagar una discusión, ¿sabes qué hacen? Lastiman más el corazón. Una persona que no está buscando la restauración, la reconciliación, va a estar haciendo exactamente esto. Es como que las personas en conflicto ya se van a perdonar, ya se van a reconciliar, y entras: pero faltó que le contaras la otra parte. ¿Verdad? Se les hace familiar. Qué difícil es lidiar con este corazón. Por eso necesitamos de Cristo. Por eso necesitamos crucificar la carne cada día para poder ser más como Cristo y menos como mi naturaleza, que mi naturaleza me va a llevar a eso, a priorizarme a mí mismo, a buscar rechazar la idea de amar al prójimo. Por eso, creyente, amado mío, la murmuración es un pecado serio. Si lo has practicado, vamos a arrepentirnos de eso. Dios ama la verdad,
Dios siempre expone la verdad a la luz, porque Dios es luz. Él habita, y nosotros al habitar en el Señor tenemos que estar siendo expuestos en esa luz para poder ver nuestro pecado y poder entregárselo en humildad y decirle: Señor, perdón, he pecado contra ti al hablar de mi prójimo. Tal vez tú no has puesto tu confianza en Cristo, pero aún así quiero decirte que tal vez criticas desde lejos a la iglesia. Tal vez has dicho: yo no voy a ir a ese lugar donde es una bola de hipócritas. Y claro que hay pecadores aquí. Claro que hay personas que fallamos y que vamos a tropezar. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué es lo único que nos hace diferentes? La redención de Cristo. El hecho de que Él nos está llevando progresivamente de gloria en gloria, nos está haciendo pasar por un proceso de santificación para que cada vez nos parezcamos más a Cristo y menos a ese hombre, mujer que éramos antes. Hermanos, no hablemos mal los unos de los otros. Hablar mal es más que una crítica, es desacreditar, es calumniar, es destruir con palabras. Pero aquí Santiago no está hablando acerca de una confrontación bíblica, sino de este juicio soberbio, ese que pone a uno por encima del otro. Eso es lo que nos está diciendo cuando dice que no estás cumpliendo entonces la ley, sino que te vuelves juez de ella. Al tú ponerte en una posición más relevante y no someterte a la ley. ¿Te acuerdas que Brian el domingo pasado habló que el principio del arrepentimiento tiene que ver con la sumisión a Dios? Directamente. Es como si nos hubiera dado un orden: sométanse, después lloren, tengan este lamento genuino de lo que provoca un arrepentimiento que es real, no un remordimiento. Quiero preguntarte, amado, ¿tu boca construye o destruye? ¿Estás sirviendo a Dios o estás tomando su lugar como juez? Cuando tú estás determinando la intención del corazón de la persona, estás en un terreno peligroso, porque tú puedes ver la apariencia, pero el Señor es el que ve lo más profundo del corazón. Por eso estamos diciendo que cuando juzgamos con soberbia, despreciamos la ley de Dios y le robamos la gloria a Cristo. Así que si juzgar a nuestro hermano nos coloca por encima de la ley, ¿a quién estamos desplazando realmente? La respuesta está en el siguiente punto, y es que recuerda quién es el único con autoridad para juzgar. Y me encanta este versículo, dice: solo hay un legislador y juez que es poderoso para salvar y para destruir. Me gusta cómo hace la comparación, porque el juez o dictamina quién es inocente o culpable. Es solo el juez. Imagínate ponerte en el tribunal de Dios, Él como juez perfecto, no un juez corrupto, sino que Él no puede hacerse de la vista corta y es como: uy, sí, tuviste pecado, pero bueno, no pasa nada, te la voy a pasar, te voy a poner inocente. Eso haría a nuestro Dios un juez corrupto. Es por eso que el Señor mismo, en su amor glorioso, tuvo que hacer este plan perfecto de salvación, para que entonces toda condenación estipulada en su ley, la paga del pecado es muerte. Entonces, ese pecado no quedó libre de condenación, sino que fue ejercido, y fue ejercido en la persona de Cristo. Por eso es que Cristo murió. Pero al Cristo haber vivido perfectamente en la tierra, al no haber cometido ni un solo pecado, dice la palabra en Romanos que el resultado de la muerte del pecado es la muerte, pero la dádiva de Cristo es vida, y vida en abundancia, vida eterna. Por eso en su resurrección nosotros podemos confiar de que si hemos puesto nuestra confianza en Él, tú y yo vamos a poder resucitar junto con Él. Dice el versículo 12: solo hay un legislador y juez que es poderoso para salvar. Y dice: pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Y aquí lo que nos está diciendo es una pregunta muy fuerte, porque es: ¿tú por qué te has levantado? ¿Por qué te has rebelado? ¿Qué fue lo que hizo Satanás antes de ser desterrado?
¿No fue su orgullo el que lo levantó para querer ser igual o incluso mejor que Dios? Ese levantamiento es lo que tú y yo podemos caer en este pecado cuando nosotros nos ponemos en el lugar de Dios para ejercer ese juicio. Es sorprendente lo que puede pasar aquí. Por eso quiero que veas cómo la palabra en los capítulos anteriores no nos decía, pide humildad, nos decía, pide sabiduría. Y la sabiduría es lo que va a hacer a que lleguemos humildes ante el Señor. Pero eso es algo que tú y yo tenemos que hacer, humillarnos ante la presencia de nuestro Señor. Cuando tú entiendes la santidad pura y perfecta de Dios y te volteas a ver y el Espíritu Santo te revela tu verdadera condición de pecado, es que entonces tú dices, indigno soy de ti, Señor. Estaría tan separado de ti si no fuera por la sangre de Cristo. Y entonces tú te quedas en un lugar consciente de tu naturaleza pecaminosa, pero también te quedas consciente de que lo único que te conecta con el Padre es el sacrificio perfecto de Cristo. Discierne con humildad, juzga como Cristo, no como el mundo. Por eso te decía yo que no tiene que ver con la palabra juzgar como si fuera algo malo, porque la palabra misma nos lleva a que podamos juzgar. Juan 7:24 dice, no juzguen según las apariencias, sino juzguen con justo juicio. Con justo juicio. Primera de Corintios 2:15 dice, pero el espiritual juzga todas las cosas, aunque él no es juzgado por nadie. Proverbios 31:9 dice, abre tu boca, juzga con justicia y defiende al afligido y al necesitado. Todas estas palabras, cuando hacen mención de que tenemos la responsabilidad de juzgar, fíjate cómo está gobernado por el Espíritu. ¿Y no se te hace curioso que la palabra diga, busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura? Estamos llamados a buscar la justicia. Pero sabes, amado, si tú no has reconocido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, tú no vas a poder ejercer este justo juicio, porque es solamente por medio de su Espíritu Santo gobernándonos que nosotros vamos a poder evaluar, discernir, juzgar si algo es bueno o malo por el Espíritu que mora en nosotros. Porque alguien que no mora el Espíritu en él, lo único que va a ver, lo único que va a estar viendo alrededor es pecado, es vivir en pecado. Efesios 2:10 lo hemos dicho tantas veces, antes eran esclavos de sus delitos y pecados, pero en Cristo esas cadenas han sido rotas. Y si esas cadenas han sido rotas es para que tú puedas tener la libertad, la capacidad de ahora ir en pos de su reino, buscando su justicia. ¿Ves a un amigo alejarse del evangelio? ¿Lo amas tanto que en vez de criticarlo, lo confrontas con la verdad, a pesar de que te pueda dejar de hablar? Pero tu único objetivo es que vuelva a Cristo. Un hermano que cae en pecado, corres a hablar con él, corres a ayudarlo, corres a decirle, oye, mira, yo fallé de esta forma, pero hallé gracia en Jesucristo y es el camino que quiero mostrarte el día de hoy. Jesús no solo es el único juez, también es el único justo. El único juez justo. El Padre y el Hijo uno son. Él conocía todos tus pecados, tus críticas, tus palabras venenosas, y aún así no nos destruyó, sino que Él fue muerto en esa cruz en nuestro lugar. En esa cruz el juez justo se convirtió en el cordero sacrificado. Él toma ese lugar siendo el juez justo. ¿Te acuerdas del ejemplo de la mujer que iban a apedrear? Que él no la juzgó, le dijo, sé libre, no vuelvas a hacer esto, vive en libertad. Pero aquí el juez justo se convierte en el sacrificio perfecto, porque no había otro sacrificio posible para poder redimir este problema del pecado. Jesucristo vino a rescatarnos de nosotros mismos.
y al resucitar nos ofreció una vida nueva, libre del juicio, libre de la comparación. Por eso no usurpes su lugar como juez, porque Cristo es el único que puede juzgar con justicia real, y también el único que puede perdonarte, restaurarte y llenarte de gracia. ¿Para qué? Para que puedas amar al prójimo, no condenarlo. Esa es nuestra función. Ven a Él y humíllate ante Él. Ríndele tu boca, ríndele tu lengua, ríndele tu deseo pecaminoso de querer hacer justicia. Es que esto no es justo. ¿Según quién? ¿Según tu criterio distorsionado por el pecado? ¿Quién es más posible que sea justo? Es que no me gusta la situación en la que me puso el Señor. Y es como, a ver, ¿quién es más justo? ¿Quién sabe todas las cosas? No nos pongamos en una situación de jueces, porque con la vara que midamos seremos medidos. Pero si mi juicio es para edificar, para construir en pos del reino, entonces nadie nos juzga a nosotros, porque el que está juzgando es el Espíritu Santo. Ya no es mi criterio juzgando, sino es la palabra de Dios misma la que juzga, la que evalúa. No tienes un problema conmigo, tienes un problema con Dios, porque lo dice en su palabra. ¿Te das cuenta? Y el no hacer un problema personal te puede ayudar a ser más objetivo en solamente te quiero amar, solamente te estoy amando y te quiero llevar por el sendero de la verdad, que es Cristo. No se trata de si te caigo bien o mal, es quiero que estés viviendo en la libertad de Cristo, quiero que estés conociendo el Evangelio. Esto es lo que nos habla Santiago, hermanos, abrazar esa gracia. Porque sí, hemos juzgado con soberbia, porque hemos despreciado la ley, hemos querido ocupar el trono de Dios en ser jueces, pero Cristo murió por cada uno de esos pecados nuestros, y ahora podemos ser verdaderamente libres en Él. Podemos ser ahora discípulos que buscan el reino de Dios y su justicia, no la propia. ¿Dónde queda el que se te haga justicia a ti? Eso queda en tu confianza en que Él va a hacer justicia. Ahí está nuestra libertad. Es que me dañaron, me atentaron contra mí, abusaron de mí. Ok, tu confianza no está en que tú vas a hacer justicia de ese pecado que se cometió. Tu esperanza está en que Él no va a dejar impune ningún pecado. Ahí está nuestra esperanza, porque cuando juzgamos con soberbia, despreciamos la ley de Dios y le robamos la gloria a Cristo. Pero cuando nos sometemos en humildad y mansedumbre a Cristo, entonces genuinamente no vamos a buscar lo nuestro, vamos a buscar la voluntad del Padre. Esto es asombroso, familia, porque Santiago nos está enseñando a ser verdaderos creyentes. No que nos pongamos un título de cristianos, a ser verdaderos discípulos de Cristo.